Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena, de Bruni Wade. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, compartir la lectura, darle like y seguirme en mis redes sociales. Los invito a que los días miércoles a las 13 horas, hora Ciudad de México, me acompañen a las transmisiones en vivo que les he llamado Psicoanálisis para la vida cotidiana. El día de hoy les voy a leer el capítulo que se llama Date el gusto. En lo que se refiere al trabajo, cuidar de Harry había sido lo más fácil que había tenido que hacer. No solo era una persona maravillosa, sino que su familia insistía en hacerlo todo. 3 de sus hijas vivían en su barrio y le traían la comida casi a diario, y uno de sus hijos insistía en ser él mismo quien cuidase de su padre. Cuando les preguntaba para qué me necesitaban, todos ellos me aseguraban que preferían que estuviese allí, pero eso significaba que me pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o escribiendo. Las tareas domésticas dan para lo que dan, sobre todo cuando la casa ya está limpia y ordenada y su único ocupante pasa el día en la cama, aunque al menos inventé un par de deliciosas recetas de sopa en su cocina. Harry tenía las cejas pobladas, pelos en las orejas, una cara sonrosada y la risa franca. Enseguida congeniamos. Al minuto de conocernos ya estábamos gastándonos bromas. Fue una relación fácil y natural desde el principio. Pero con su hijo Brian la historia fue muy diferente. Era muy nervioso. Harry y Brian se habían enfadado hacía años, y aunque habían mantenido el contacto, su relación no era la misma. Según la familia, la culpa era de Brian, pero yo no estaba allí cuando se produjo la disputa, ni podía ponerme en la piel de ninguno de los dos. Así que no sabía qué pensar y en realidad me daba igual. Pero lo que sí que era evidente era que Brian intentaba recuperar el tiempo perdido, insistiendo en ser el principal cuidador de su padre. Brian abortaba todos mis intentos de ayudar a Harry. A esas alturas ya se me daba muy bien encontrar la mejor postura para que el enfermo estuviese cómodo. Era algo intuitivo que muchos clientes me habían comentado, pero los familiares, por pura amabilidad, a menudo recolocaban las almohadas y los apoyos, sin ser conscientes de lo sensible que es el cuerpo de una persona en esas circunstancias y de cómo el mínimo reajuste puede desbaratar la poca comodidad que puedan tener. Cada día, cuando su hijo de mala gana se iba a trabajar unas pocas horas, lo primero que hacía era ayudar a Harry para que volviera a estar cómodo. Si había un instante a lo largo del día en que podía atenderle sin que su hijo literalmente me atosigase, lo primero que me pedía Harry era que le colocase rápidamente los almohadones. Pero cada tarde pasábamos unas pocas horas solos antes de que la familia llegase en masa a cenar, aunque a esas alturas su padre ya apenas probaba bocado. Esas horas eran maravillosas y Harry se refería a ellas con cariño como las horas de paz. Charlábamos y nos reíamos mientras yo atendía a sus necesidades físicas. Después solíamos tomarnos una taza de té y seguíamos charlando. Había perdido a su mujer 20 años atrás, pero había sido capaz de seguir llevando una buena vida. Disfrutaba de su trabajo, aunque había estado aún más ocupado tras su jubilación, cuando se apuntó a un par de clubes sociales y deportivos. Pese a que su enfermedad era terminal, durante el resto de su vida había gozado de una salud excelente. Mi forma de respetar el regalo que recibí en forma de salud, me dijo Harry, ha sido permanecer activo y no creerme eso de que, por mi edad, no puedo hacer tal o cual cosa. La gente se hace mayor antes de tiempo, ¿sabes? Aunque se estaba muriendo, Harry era el octogenario con mejor aspecto que había visto nunca. La enfermedad estaba empezando a pasarle factura, pero aún saltaba a la vista lo muy en forma que había estado. Al masajear sus piernas, por ejemplo, podía notar el tono muscular de lo mucho que caminaba. Cuando estás jubilado y tus hijos ya tienen niños, los amigos son todavía más importantes, me dijo. Así que cuando murió mi mujer, que Dios la tenga en su gloria, me apunté al club de remo y luego también a un club de senderismo. No sé ni cómo tenía tiempo para trabajar. Harry creía firmemente en la importancia de la familia extensa, que los abuelos constituyen una parte fundamental de la vida de los niños y que deben tener la posibilidad de pasar mucho tiempo con ellos. Era algo que se reflejaba claramente en su relación con sus nietos, que lo visitaban a menudo, pues ejercía una influencia muy positiva y tierna sobre ellos. Mi familia es lo primero, pero uno también necesita gente de su edad. Si no fuese por los amigos que he conocido en los clubes, ahora sería un anciano muy solitario. No habría sido la compañía en general lo que echaría en falta, porque tengo a mis hijos y a mis nietos, sino compañía de gente afín de mi misma edad. Pasábamos horas charlando en su habitación.
hasta que el último sol de la tarde nos advertía que las horas de paz estaban llegando a su fin. La familia volvería pronto a caer sobre nosotros, pero Harry siempre seguía hablando hasta el final. No entendía por qué la gente se daba cuenta demasiado tarde de la importancia de los amigos. Aunque era bonito que los ancianos conservasen un rol de cariño y respeto dentro de su familia, le molestaba que muchos de ellos no dejasen también hueco para la amistad. Se dan cuenta cuando es demasiado tarde, insistía, pero no le pasa solo a mi generación. Veo también a otros más jóvenes tan ajetreados y tan ocupados que no se reservan ni un poco de tiempo para ellos mismos de vez en cuando, para hacer cosas que los hagan felices a ellos como individuos. Se olvidan por completo de quiénes son. Pasar algo de tiempo con amigos nos recuerda quiénes somos cuando no ejercemos de mamá, de papá, de abuela o de abuelo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Le di la razón. Había visto a mucha gente seguir ese camino, pero también le dije que había visto a otros que se habían reservado un poquito de tiempo para sí mismos y eran mucho más felices y su compañía era mucho más agradable. Exacto, se rió, dando palmadas contra la cama como gesto de aprobación. Las buenas amistades nos estimulan. La belleza de la amistad es que esas personas nos aceptan tal como somos, por las cosas que compartimos. La amistad se basa en que te acepten como eres, no como la otra persona querría que fueses. Como una pareja o la familia, hay que conservar las amistades. Joven. Por el flujo de visitantes que venían a verle con frecuencia, resultaba evidente que Harry predicaba con el ejemplo. Sus amigos eran todos personas contentas y divertidas, que traían consigo mucha alegría, pero también se mostraban muy respetuosos con su enfermedad y aceptaban que a veces estaba cansado y no se le podía molestar. Otra tarde Harry me preguntó sobre mis propias amistades, así que le hablé de mis mejores amigos y le expliqué que algunas de mis otras amistades estaban cambiando últimamente igual que yo. Bueno, eso también es natural, dijo. Los amigos vienen y van a lo largo de la vida, por eso tenemos que apreciarlos mientras están aquí. A veces simplemente acabas aprendiendo o compartiendo lo que tenías que aprender el uno del otro, pero otros siguen a tu lado y la historia compartida y la comprensión son reconfortantes cuando llegas al final del camino. Durante nuestras conversaciones ambos coincidimos en que las amistades entre mujeres son muy distintas de las de los hombres. Para las mujeres es más importante el aspecto emocional de las amistades, es decir, las amistades se refuerzan a base de muchas conversaciones sobre aspectos emocionales. Harry me contó que los hombres también necesitaban hablar con sus amigos, pero que prefieren hablar mientras hacen otras cosas juntos, como jugar al tenis, salir en bicicleta o cualquier otra actividad física. Los hombres aprecian las amistades en las que pueden trabajar en cosas, resolver problemas, ya sean físicos, emocionales, y esto es más habitual cuanto más activos son. Como construir juntos una valla alrededor de un campo, sugerí. Harry estalló en una carcajada. Madre mía, se puede sacar a una chica del campo, pero no se puede sacar al campo de la chica. Sí, un ejemplo muy rural. Bruni, pero es exactamente eso. Levantar una valla o hacer algo manual juntos es algo que a los hombres nos une. Sin dejar de reírse me dijo que si alguna vez quería estrechar vínculos con un hombre de bien, ver lo único que tenía que hacer era ayudarle a construir una valla. Le contesté que lo tendría en cuenta. Me contó algunas de sus historias favoritas sobre compañerismo, haciendo hincapié en lo mucho que valoraba las amistades que aún conservaba. Todos los días recibía la visita de amigos encantadores, que se organizaban entre ellos para no agotarlo. De esa manera todo el mundo tenía ocasión de pasar tiempo con él, una hermosa prueba de lealtad. Los dos reconocimos que gracias a esas horas de paz ambos estábamos dejando que una nueva amistad entrase en nuestras vidas. Le daba pena pensar que durante el resto del día yo estaba en otra parte de la casa, leyendo o escribiendo, cuando podía estar en su habitación hablando con él. Me reí, dándole la razón por completo, pero él entendía y yo también que Brian necesitaba enmendarse y que desease cuidar de su padre. Harry no quería que Brian se sintiese culpable, aunque por desgracia estaba convencido de que así era, así que estaba encantado de seguirle la corriente a su hijo y hacerle sentir que lo necesitaba durante sus últimas semanas juntos. Aunque no es capaz de colocarme bien los almohadones, suspiró. Harry se tomaba su enfermedad y lo que estaba por venir con filosofía. Había aprovechado su vida al máximo, decía, y estaba preparado para descubrir lo que había más allá. Aunque a veces hablaba de su inminente fallecimiento, seguía llevando muchas de las conversaciones al terreno de los amigos, sus recuerdos, lo mucho que los apreciaba y lo necesarios que eran para ser feliz y sentirse aceptado. También me animaba a que le contase mis mejores recuerdos de mis amistades. Empieza por tu infancia, cuéntame de dónde vienes, decía, y se reía con satisfacción
cuando mi historia comenzaba en un escenario rural en un campo de trigo. Cuando tenía 12 años nos habíamos trasladado de una granja donde se criaba ganado y se cultivaba alfalfa, a otra donde había ovejas y trigo. Estaba a varios kilómetros del pueblo, bajo un cielo grandioso. Un año más tarde, mi perra desapareció de repente, con 7 años. Pensamos que podía haberla mordido una serpiente, porque nunca la encontramos, lo cual tampoco era muy sorprendente, porque la granja era enorme. Pero para mí fue terrible. Unos meses más tarde, mis padres me compraron otra perra, una pequeña bichón maltés de color blanco, que solía olvidar que era un perro doméstico y se pasaba los días persiguiendo por los campos a los perros que pastoreaban a las ovejas, los border collies o los kelpies australianos. Mi mejor amiga de los años de instituto y durante mucho tiempo después era Fiona. Aunque vivía en el pueblo, pasábamos mucho tiempo juntas en la granja. A veces también me quedaba con ella en la casa de sus padres, en el pueblo, sobre todo cuando nos fuimos haciendo mayores y había chicos a los que besar. Una de las cosas que más nos unió a lo largo de los años fue lo mucho que nos gustaba a las dos caminar. No puedo recordar cuantísimos kilómetros recorrimos juntas durante las décadas que duró nuestra amistad. Playas, selvas, calles, otros países, senderos, de todo hubo y todo empezó en esos campos de trigo. Lo habitual era que mi perra y un par de perros más nos acompañaran. Tampoco era muy raro que al darnos la vuelta viésemos que también nos seguían 1 o 2 gatos. Aunque nosotras no nos salíamos del camino que llevaba a los campos más alejados, los perros se metían en el trigo. No había problema cuando el trigo estaba bajo, pero cuando crecía mi perra tan pequeña desaparecía. Ese día Fiona y yo fuimos testigos de una estupenda escena cómica. Siguiendo a los perros grandes que sobresalían perfectamente por encima del trigo más alto, se veía la estela de trigo en movimiento que producía mi perrita al correr como loca detrás de los otros perros. Cada cierto tiempo el movimiento se detenía y una cabecita blanca se asomaba y miraba a su alrededor, como el periscopio de un submarino que salía del agua, hasta que divisaba a los otros perros. Después volvía a desaparecer bajo el trigo y la estela de movimiento salía en otra dirección. Después el movimiento se detenía de nuevo. La cabecita blanca volvía a asomar, divisaba su objetivo, desaparecía otra vez y echaba a correr, así, una y otra vez. Y al final, cada vez que veíamos a la cabecita blanca asomarse y mirar a su alrededor, a Fiona y a mí nos volvía a entrar esa risita histérica de adolescentes. Se nos saltaban las lágrimas y nos dolían las mejillas de tanto reír. Nos apoyábamos la una en la otra, hasta que volvíamos a ver aparecer a la perra, que nos hacía reír aún más. Al final apenas conseguíamos mantenernos en pie. Contarle a Harry mi recuerdo de este momento sencillo pero precioso me hizo recordar inmediatamente el valor de la amistad. Nos reíamos juntos mientras yo echaba de menos la inocencia de la juventud y las risas despreocupadas y desinhibidas que compartíamos Fiona y yo. ¿Dónde está ahora?, me preguntó Harry. Le conté que estaba viviendo en el extranjero y que habíamos perdido el contacto. La vida había seguido su curso, le dije, y ahora había personas a las que me sentía más apegada. También existían otros factores que habían afectado a nuestra amistad. Otra gente, pero también diferencias en nuestros gustos y paulatinamente nuestros estilos de vida. Harry estaba de acuerdo en que uno no podía volver al pasado, pero pensaba que quizá la vida haría que nuestros caminos se cruzasen de nuevo. Como yo ya había vivido muchos ciclos en mi vida, estuve de acuerdo con él en que eso podía suceder. Pero en cualquier caso no era lo importante. Yo guardaba con cariño los recuerdos de Fiona, le deseaba lo mejor y le agradecía en la distancia lo mucho que había aprendido gracias a nuestra amistad. Muchos de los mejores recuerdos que tenía de mis amistades estaban relacionados con caminar, hablar y reír. Durante las 2 semanas siguientes le conté a Harry historias de algunas de esas amistades. Él también había sido un ávido caminante y tenía cosas que contarme sobre los lugares en los que había estado y los milagros con los que había compartido esas experiencias. No me costó nada imaginar lo mucho que Harry podía contagiar con su alegría a cualquier grupo de personas. La idea me hizo sonreír y cuando Harry me preguntó el motivo de mi sonrisa no tuve inconveniente en contárselo. Coincidió conmigo en que siempre se había reído mucho caminando. Resultó que la semana siguiente yo iba a emprender una larga caminata. Cuando me apunté a la excursión no sabía si Harry seguiría vivo para entonces, y aunque me apetecía mucho ir, también me daba un poco de pena separarme de él, porque no estaba segura de si seguiría ahí a mi vuelta. Pero cuando le conté mis planes a Harry, me animó de todo corazón y con entusiasmo y me dijo que estaría conmigo en espíritu, tanto si seguía con vida como si no. La excursión que se celebraba cada año tenía lugar en una zona remota,
y acababa siempre en el mismo lago, aunque cada vez corría uno u otro de sus afluentes. Ese año empezaba desde unas granjas, junto a la desembocadura del río, íbamos a marchar río arriba, gran parte de cuyo lecho estaba seco, hasta acabar en el lago. La idea de la excursión era dar ocasión a los participantes de recuperar su relación con la tierra, al caminar por los mismos senderos por los que anduvieron las civilizaciones primitivas. Los ríos entonces eran como nuestras autopistas, o al menos como nuestras carreteras, y las tribus vivían en sus orillas, y las recorrían para ir de un pueblo al siguiente. Un anciano aborigen nos dio su bendición en una ceremonia de humo purificador, y partimos hacia nuestra caminata de 6 días. Éramos alrededor de una docena de personas, y cada uno fuimos encontrando nuestro propio ritmo. Algunos iban todo el rato en grupo y charlando, otros iban entrando y saliendo de las conversaciones, unos cuantos se paraban continuamente a hacer fotos, y el resto, por fin, íbamos más solos. Cada noche un par de voluntarios aparecían con el remolque que transportaba nuestros bártulos. Levantábamos el campamento y preparábamos la cena alrededor de una apacible hoguera comunitaria, mientras bajo el magnífico cielo estrellado se iban forjando hermosas amistades. Con cada paso que dábamos aumentaba nuestra conexión con la tierra. Aunque agradecía las conversaciones cuando hacíamos una parada, disfrutaba más caminando sola, y mi ritmo me lo permitía. Al llevar tantos años caminando, mi ritmo natural me hacía ir por delante del grupo principal. Otro de los participantes, el alma sabia y bondadosa, que había iniciado originalmente estas excursiones, caminaba siempre por delante de mí, también a su propio ritmo. El tiempo que pasaba sola simplemente andando me ayudaba mucho a recuperar la claridad mental. Me di cuenta entonces de que no quería seguir cuidando casas mucho tiempo atrás. Algo en mi interior empezaba a darle vueltas a la idea de tener de nuevo mi propia cocina. Los traslados que en otra época tanto me habían gustado ahora empezaban a agotarme. Una nueva semilla estaba germinando, sin grandes alaracas, sino con la discreta constatación interior de que algunas cosas estaban cambiando. Seguí caminando tranquilamente. En estos tiempos es poco habitual poder recorrer esas distancias sin encontrarse con los obstáculos que imponen la división de la tierra entre distintos propietarios. Por suerte teníamos permiso de antemano, así que atravesamos las distintas granjas sin problema. En el ajetreo de la vida moderna es muy fácil perder de vista la tierra que tenemos bajo nuestros pies. Por supuesto, la mayoría sentimos una conexión con ella cuando nos detenemos y absorbemos la belleza de la naturaleza, pero tener la posibilidad de caminar durante 6 días sin obstáculos me permitió sentir una conexión que ni siquiera sabía que podía tener, a pesar de todo el tiempo que había pasado en una dichosa contemplación del planeta. A lo largo del camino descubrimos tallas de épocas antiguas y nos asombramos ante los grandiosos eucaliptos rojos, unos árboles con cientos de años de vida. Había tallas complicadas, así como muescas en su corteza, con la que se fabricaban sus canoas. Contemplar estos vestigios de épocas pasadas, de tribus desaparecidas hace mucho tiempo, era fuente a la vez de tristeza e inspiración. En algunos lugares la energía era increíblemente intensa y me hizo entender por qué la excursión tenía propósitos reparadores. Además, muchos de los terrenos que atravesamos me recordaban a los lugares en los que me había criado. Incluso el olor de los excrementos de oveja me traían un sinfín de recuerdos, y me encantó volver a sentir ese ambiente seco y polvoriento, aunque solo fuese de forma temporal. Con cada paso que daba iba mejorando mi forma física, y soñaba con volver a ver un mundo en el que caminar fuese el principal medio de transporte. Para mí tenía mucho más sentido que todas las prisas y el ajetreo de la vida moderna. Un día en que me había alejado brevemente del grupo, encontré con gran alivio una poza de agua en la que bañarme. Me quité la ropa y me sumergí en el agua cristalina y refrescante. Sentí que rejuvenecía, y noté cómo el agua me purificaba tanto el espíritu como el cuerpo. Cada instante de esa semana fue una bendición espiritual porque mi conexión con la naturaleza no hizo más que intensificarse. El paisaje cambiaba constantemente a medida que caminábamos desde las 8 de la mañana hasta alrededor de las 5 de la tarde, y después montábamos el campamento. Distribuidos a lo largo del camino íbamos encontrando vestigios de la vida de otras épocas. Un antiguo carro que alguna vez se había quedado atascado en el río se hallaba ahora en mitad de la tierra seca y posiblemente llevaba así más de 100 años. Una cabaña de piedra y sin tejado nos hablaba de gentes que en otros tiempos habían vivido cerca del río, pero lo mejor fue cuando vimos las tallas y fuimos conscientes de cuán especial era la lección de historia que teníamos la fortuna de haber recibido al confirmar la existencia de esos antiguos habitantes cuyos pasos seguíamos a diario.
Tras 6 días enteros caminando y habiendo recorrido unos 80 kilómetros, llegamos agotados pero exultantes. Me dio mucha pena despedirme del resto de caminantes y aún más el hecho de que la excursión hubiese terminado. Al día siguiente anduve otras 5 horas alrededor del propio lago seco porque me costaba dejar atrás la mentalidad de caminante y volver al modo urbano. Unos días después se celebró un festival de música, organizado con la misma intención reparadora que la excursión. Me quedé esos días por allí y luego puse rumbo de vuelta a Melbourne. Por fortuna Harry aún no había fallecido, así que pude pasar algo más tiempo con él, aunque durante los 10 días que había estado ausente la enfermedad se había ensañado con su cuerpo, y lo encontré muy desmejorado. Sus piernas, antes musculadas, habían perdido todo el tono muscular, y su rostro, antes redondo, estaba ahora demacrado. Aún así seguía siendo Harry, un hombre hermoso y encantador. La intensidad de la desesperación de Brian por cuidar de su padre había aumentado enormemente. Era más controlador que nunca, y solo salía de casa como máximo 1 hora por las tardes. Agradecí que Harry y yo ya hubiésemos disfrutado de las horas de paz antes de mi ausencia, ya que ahora apenas había ocasión porque, aparte del comportamiento obsesivo de Brian, Harry pasaba mucho más tiempo durmiendo. Pero cosas de la vida. Una mañana Brian recibió una llamada inesperada que le obligó a salir y tuvo que cederme de mala gana el testigo de los cuidados. Por suerte era cuando Harry estaba más lúcido, lo cual, a estas alturas, ya no era decir mucho, pero al menos estaba despierto y con fuerzas para hablar un rato. A petición suya se lo conté todo sobre la excursión y lo que había aprendido durante el viaje. Me preguntó sobre el resto de caminantes y sobre si alguno de ellos o yo misma había notado algún cambio positivo. Tenía mucho que contarle. ¿Y qué vas a hacer esta semana respecto a tus amigos, Bruni? Me preguntó con voz débil. ¿Cuánto tiempo vas a pasar con buenos amigos a lo largo de la semana? Eso es lo que yo quiero saber. Me reí ante su insistencia en el asunto y le dije que tendría tiempo de sobra para ponerme al día con mis amigos más adelante. Ahora lo que quería era pasar tiempo con él, con Harry, que también era mi amigo. Con eso no me basta, querida. Estás haciendo como los demás. A estas alturas ya deberías haber aprendido que tienes que guardar algo de tiempo para ti. Busca un equilibrio y hazles un hueco a tus amigos regularmente. Hazlo por ti, más aún que por ellos. Necesitamos a nuestros amigos. Harry me miró severamente con cara de preocupación, pero ambos sabíamos que tras su insistencia había mucho cariño. Tenía razón, necesitaba reservar tiempo para mis amigos con frecuencia, en lugar de trabajar tantos turnos de 12 horas y verlos a todos después. Por mucho que me gustase el trabajo y que en ocasiones compartiese unas maravillosas risas con los clientes y sus familias, vivía en un mundo bastante serio. Tenía que compensar el hecho de estar rodeada de personas moribundas y de la tristeza de sus familias con la luz que solo los amigos pueden aportar. A mi vida le faltaba alegría y solo entonces fui capaz de aceptarlo. Tienes razón, Harry, admití. Sonrió y levantó las manos pidiendo un abrazo. Me incliné sobre la cama y se lo di sonriendo. No se trata únicamente de mantener el contacto con los amigos, querida. También se trata de darte a ti misma el regalo de su compañía. ¿Lo entiendes, verdad? Me preguntó con sus palabras y con la mirada. Asentí convencida. Sí, Harry, lo entiendo. Cuando me retiré poco más tarde, para dejarle descansar, me fui pensando en lo que me había dicho y en la franqueza directa con que lo había hecho. Harry tuvo la fortuna de fallecer con serenidad. Murió mientras dormía unas pocas noches después. Cuando me llamó para darme la noticia, su hija me dio las gracias de corazón, pero como le dije a ella, también Harry me había dado mucho a mí. El placer de conocerlo había sido mío. Todavía oigo cómo me decía, date el gusto de pasar el tiempo con tus amigos. Las palabras de este hombre entrañable de cejas pobladas, cara sonrosada y gran sonrisa aún siguen resonando en mi interior. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, De que te arrepentirás antes de morir. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.